Muchísimas gracias. Bueno, pues más bien, este es el resultado de otra de las aristas de la línea de investigación que yo manejo. Yo trabajo con bienestar psicológico, salud mental y grupos con vulnerabilidad. Entonces, es por ello que mis investigaciones son un poco diversas, pero bueno, este estudio está enfocado a personal de enfermería que pues desde el título reconocemos en dos servicios específicos, urgencias y terapia intensiva, que podríamos considerar servicios críticos en el ámbito hospitalario. Adelante. Sin duda, pues socialmente tenemos un tanto enaltecido o reconocida la figura del gremio profesional de la salud. Quizá mucho del foco social lo tiene la parte médica. Sin embargo, quien está de manera constante o permanente con el paciente, pues es el personal de enfermería. Y es por ello que fue significativo o interesante para nosotros poder abordar a esta población, específicamente en depresión, ansiedad y estrés. De entrada tenemos factores laborales que van a predisponer a estas variables. Por un lado, las largas jornadas de trabajo. Segundo, la permanencia o seguimiento de forma constante con el paciente. Y si los centramos específicamente en urgencias y terapia intensiva, pues son servicios que generalmente van a atender al paciente en situación de crisis. Cuando el paciente va llegando al hospital, a un triage o a un primer contacto, o bien cuando existe una complicación con algún otro servicio médico o especialidad médica y que entonces requiere de un cuidado mucho más particular, detallado y especializado y que se ingresa a la terapia intensiva o bien que de entrada desde urgencia se pasa a terapia intensiva, pero hablamos de escenarios caóticos, generalmente en un estado emocional de alerta para poder tomar decisiones de manera ágil. Adelante. El objetivo de esta investigación, pues, fue analizar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en personal de enfermería, poder identificar cuáles eran los principales factores asociados y con ello, pues, poder generar estrategias de prevención y o intervención con esta población. En este sentido, pues vamos a entender a la depresión como un estado emocional caracterizado principalmente por tristeza y falta de energía. Sin embargo, el concepto para fines de la presentación pues es bastante ágil, pero hablamos de que hay todo un fundamento teórico acerca de lo que es depresión y sus diferencias con distimia, con criterios de un trastorno bipolar que también hace presencia a este estadio depresivo y demás, pero bueno, para fines de nuestra investigación lo entendimos con esa característica, aunque vuelvo al punto, hay muchos más elementos asociados para poder determinar a la variable en presencia como tal. En ese sentido, pues la ansiedad también la definimos o la presentamos para este espacio como una respuesta de anticipación ante un estrés percibido, lo cual va a poner el sistema de alerta a nuestro cuerpo, nos va a generar intranquilidad, nerviosismo, vulnerabilidad o sensación de vulnerabilidad y por ello pues nuestra respuesta un tanto reactiva, ¿no? Y finalmente el estrés que pues es un cúmulo de diversas variables psicológicas, específicamente entre de depresión y ansiedad, podríamos hablar de una combinación de ello y que, bueno, se manifiesta a través de una reacción física y psicológica ante una situación, en este caso, laboral, porque también podríamos tener estrés un tanto cotidiano, estrés en un ámbito mucho más personal, pero bueno, para fines de la investigación lo enfocamos a el espacio laboral, que fueron los servicios en donde las enfermeras trabajan o se desempeñan. Como les decía, pues hablamos de una carga laboral y emocional intensa. Les hablaba ya acerca de las jornadas, pero bueno, cuando un paciente tiene larga estancia hospitalaria, pues también se genera un lazo social o socioemocional con el personal con quienes están monitoreando de manera
directa del caso y pues esto también trastoca la parte afectiva del profesional, ¿no? El estar conviviendo con un paciente, un promedio a lo mejor 2 o 3 meses de forma continua, prácticamente todos los días, ver su proceso de evolución y o retraso en la evolución, también va a generar cierto impacto a nivel emocional y como les decía, son áreas en donde el sistema nervioso pues está en alerta constante. Este estudio fue de un diseño cuantitativo de tipo descriptivo y correlacional para ver si entre las tres variables medidas pues podíamos encontrar vínculos o asociaciones. Y tuvimos una participación del personal de enfermería con una muestra de 150 participantes, hombres y mujeres, que se desempeñan tanto en urgencias como en terapia intensiva en hospitales de segundo y tercer nivel, es decir, un hospital general o centros médicos. Trabajamos con la aplicación de la escala DAS-21, estandarizada y confiabilizada para población mexicana. Sacamos una ficha de identificación de los participantes y nuestros análisis fueron a través de SPSS con estadística descriptiva y correlacional. ¿Qué encontramos? Pues, bueno, he de decirles que DAS-21 pues es una escala que mide justamente estas tres variables. Y entonces nuestros hallazgos fueron que el porcentaje con personal con síntomas leves eh, tuvieron presencia en un 25%, un 15% en moderado y un 10% grave, es decir, hablamos que de los 50 que participaron en el estudio, 15 realmente cumplían criterios para algún trastorno asociado a depresión, ansiedad o estrés. En este caso, podríamos identificarlo hacia el estrés percibido o estrés postraumático, pensando en situaciones adversas o alguna pérdida del paciente que hubiese sido significativo para el personal y que, bueno, esta manifestación emocional no haya sido trabajada. Eh, si lo pensamos, diríamos, bueno, solo el 10% de 150, sin embargo, es personal que está enteramente activo y que desafortunadamente, pues no hay una diferencia entre las tareas que puede uno hacer. Ahora, pensemos en una persona, un personal de salud, específicamente enfermería, con un contacto directo con el paciente y socioemocionalmente inestable, pues no podríamos considerar que el cuidado, la atención o la intervención que esta persona pudiese darle al paciente sea con las condiciones más óptimas para favorecer a su bienestar. ¿No? Esto fue para depresión. Para ansiedad encontramos un porcentaje un poco más elevado. El 30% fue en un nivel leve, el 20% en moderado y un 15% grave. Que en este sentido, pues, si ya teníamos personal con sintomatología depresiva que cumple para un trastorno, bueno, tenemos también un 15%, una porción específica de los participantes que cumplen criterios para ansiedad. Si lo vamos sumando, pues nuestra problemática de personal de salud con características psicológicas no tan funcionales, pues se va incrementando, ¿no? Y finalmente, para el estrés, en el estrés encontramos un 40% leve, es decir, no es algo que prevalezca tanto, sin embargo, el porcentaje sí es mucho más alto. 4 de 6 personas se perciben estresadas ante la función laboral que realizan. Y volvemos al punto, hablamos de personal de salud, del cual pues depende la estabilidad, el seguimiento, el avance de un proceso o de un tratamiento dirigido por un médico y que finalmente quien lo lleva a cabo es el personal de enfermería de manera constante con el paciente. El 25% fue en un nivel moderado y el 10% pues también es grave. Si sumamos nuestros porcentajes, nos quedaría un 35% del personal que presenta o que cumple criterios para un trastorno socioafectivo, lo cual pues es interesante, pero a la vez también crítico, porque pues de ellos depende la estabilidad
física, clínica y en ocasiones emocional del mismo paciente. Por tener la cercanía con el hospital de enfermería, es muy común, por así decirlo, que el paciente pues también tienda a contarle su historia de vida, situaciones que le aquejan, le angustian al momento de estar hospitalizado. Y que bueno, pareciera ser que el personal de enfermería lo absorbe o lo llega a apropiar de tal manera que puede estar vulnerando su propia estabilidad psicológica y emocional. Adelante, por favor. En este sentido, bueno, pues respecto a los factores asociados, encontramos las largas jornadas de trabajo, el que tengan más de un trabajo como personal de salud, es decir, que salgan de un turno y se vayan a otro, que generalmente, o más bien lo que nosotros encontramos es que el 80% de nuestros participantes tienen más de un trabajo. Ya trabajo adicional permanente o un trabajo adicional eventual. En este sentido, pues sería como el cuidado de algún paciente a domicilio, el cubrir alguna guardia de otro compañero, aunque no sea de forma tan secuenciada y estandarizada, pero que hace uso de estas intervenciones en otros espacios y que por supuesto pues predispone a que esté todo el tiempo de alguna manera expuesto ante áreas de caos o de crisis, por así decirlo, ¿no? Quizá también otro de los factores asociados es que en el gremio médico no se reconoce tanto a la salud mental como un elemento significativo o importante, pese a que en la pandemia se puso sobre la mesa y hay mayor difusión dentro de la organización interna, al menos de los hospitales en la ciudad donde nosotros realizamos el estudio, pues no es tan prioritario, ¿no? O difundido esta parte de la salud mental. Las largas horas de trabajo pues también van a limitar el autocuidado del propio personal. Y bueno, pues que también vamos a identificar que por género y por edad va a haber diferencias en cada una de las variables. Adelante. En este sentido, pues también reiteramos resultados de otros estudios previos en donde pues hay manifestación y reconocimiento de estas variables, no solo en personal de enfermería, que es algo que se reitera, sino también en profesionales de la salud vinculados a ámbitos hospitalarios como tal. Eh, por supuesto, ponemos sobre la mesa la necesidad de reajuste en las jornadas de trabajo y de suma importancia el poder trabajar acerca del bienestar psicológico y salud mental en el gremio médico en su generalidad. Y con esto poder plantear la necesidad de una intervención específica para el gremio, ya sea individualizado o de manera grupal. Finalmente, pues concluimos que hay presencia de las tres variables, que son quizá una de las áreas más predispuestas para detonar este tipo de manifestación psicológica, que hay factores, por supuesto, que van a incidir o predisponer de mayor medida para el desarrollo de estas variables y que la salud mental sin duda va a ser uno de los ejes centrales para poder mejorar tanto el bienestar psicosocioemocional del personal como la atención que se le da al paciente y con ello favorecer a una recuperación mucho más rápida y o consistente. ¿Qué recomendamos? Pues la implementación de programas de intervención psicológica, ajustar las jornadas laborales, como ya se los mencionaba, y favorecer o capacitar en estrategias de afrontamiento emocional. Por su atención, muchas gracias.